Señor, que en este día nuestro corazón arda, Señor, por tu presencia, por tu palabra, que es como fuego, que es como un martillo que quiebra la piedra. Señor, que nuestro corazón duro no permanezca en nosotros. Y Señor, también que tu palabra, que es como espada de dos filos, penetre hasta lo más profundo de nuestra mente, discierna nuestros pensamientos y nos dé, Señor, exactamente lo que necesitamos el día de hoy. En el nombre de Jesús te suplicamos, transfórmanos por la exposición de tu palabra, que no sean palabras humanas, sino palabras de los cielos, que vengan, Señor, a darnos la dirección que necesitamos en este tiempo. Por favor, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. El tema que comenzaremos a ver hoy es principio de dolores. Principio de dolores. Cuando los discípulos estaban en el templo, en las instalaciones del templo, se vanagloriaron de la belleza y de la estructura del templo. Y estando en ese lugar, el Señor dice en Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? O sea, la estructura, los edificios del templo, y probablemente pueda incluir también toda la ciudad de Jerusalén, porque cuando él ya dice que estaba saliendo del templo, él dijo: ven todo, y él dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En este contexto, los discípulos, aún saliendo del templo, sin duda se quedaron admirados, sorprendidos y tal vez hasta asustados de cómo es que su maestro estaba prácticamente profetizando la destrucción de una estructura santa, de un templo santo, a pesar de que ese templo había sido reconstruido por Herodes. Sin embargo, ellos se quedaron con la duda y de ahí se fueron para el Monte de los Olivos, que queda enfrente. Jerusalén se puede ver ahí enfrente. Y dice la Escritura en el versículo 3, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, viendo hacia Jerusalén, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora, ¿a qué cosas estaban refiriéndose los discípulos? Recuerden que ellos se quedaron curiosos y el Señor acababa de decirles a ellos que esas estructuras del templo, esos edificios del templo que ellos le habían mostrado, no quedaría nada de ellos, o sea, habría una destrucción total. Cuando está hablando de no quedará piedra sobre piedra, está hablando de una destrucción total. Entonces viene la pregunta, ya no en las instalaciones ni dentro de Jerusalén, sino en el Monte de los Olivos, en el lugar donde el Señor dio esta profecía, en el lugar donde Él también va a descender en su segunda venida, en su retorno. Ahí los discípulos le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O como en otras versiones dice: y del fin de este mundo. Como ya vimos ampliamente en las lecciones anteriores, lo que el Señor les dijo que habría y que tenían que estar preparados antes de cualquier cosa es el engaño. Por eso es que en el verso 4 y 5 leemos: mirad que nadie os engañe, porque muchos en mi nombre vendrán diciendo yo soy el Cristo, y dice: a muchos engañarán. Esa es la parte de la cual tenemos que tener cuidado,
porque aunque fue la arma utilizada por Satanás desde el principio para desviar al hombre del camino del Señor, será la misma arma usada, solo que con mayor potencia, podemos decir así, porque él ya ha podido desarrollar durante estos siglos mayor astucia y mayor eficacia en su engaño, de tal manera que en los últimos días el engaño será tan terrible, tan poderoso, infernal, con todas las huestes del abismo para engañar a los hombres. Por eso encontramos en el versículo 11 que el Señor repite nuevamente y dice: y muchos falsos profetas, muchos, se levantarán y engañarán a muchos. Y en el verso 24 y 25 leemos: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán, no solamente palabras serán dichas, sino harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Los escogidos son aquellos que permanecen en la verdad, pero el engaño será tan terrible en los últimos días que dice que hasta si es posible, si fuera posible, ellos van a quedar estupefactos viendo lo que sucede, oyendo lo que están hablando, y tendrán dudas, tendrán momentos en los cuales dirán: pero ¿será posible? ¿Por qué? Porque el Señor está advirtiendo que tengamos cuidado. Pero ahora estamos entrando a otra etapa del discurso sobre el fin de Cristo, y entramos al periodo cuando Él llama el principio de dolores. El principio de dolores. En el versículo 6 comenzamos con otra etapa hasta el versículo 8. Leámoslo juntos y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Consideren esa palabra, pero aún no es el fin. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de considerar? Porque los discípulos le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, el Señor está dejando claro que guerras y rumores de guerras no son señal del fin. ¿Está bien? No son señal del fin. Eso es necesario que suceda, y va a suceder, porque dice en el verso 7: porque se levantará nación contra nación. Y no está aquí refiriéndose solo naciones contra Israel, sino naciones entre naciones, los gentiles entre los gentiles. Y dice además: y reino contra reino, imperios formados, ¿sí? Como hoy en día tenemos imperios formados. Después de que Cristo murió, el imperio romano aún continuó un tiempo, pero de ahí hubieron otros que se levantaron, y en nuestra época hay imperios, no, sin duda, ¿verdad? Hoy en día, por eso es que llaman peyorativamente a los Estados Unidos el imperio yanqui. Pero también los rusos tienen su propio imperio, y no hay duda también que los chinos tienen su propio imperio, ¿sí? Y hoy en día no podemos dejar a un lado que el Islam también tiene su propio imperio. Entonces el Señor dice que nación contra nación se levantaría, y también reino contra reino, y dice también que habrán pestes y hambres, obviamente como consecuencia de las muchas muertes. Y como consecuencia de la guerra habrá escasez de comida. Y luego también habrán, como siempre, fenómenos naturales como terremotos en diferentes lugares, dice. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora es evidencia del principio de dolores. Principio de dolores. O sea, guerras y rumores de guerras y muertes trae dolores, pero eso no es ya el señal del fin. Eso es solo el principio, dice el Señor. Imagínense ustedes cómo es que el fin mismo será. Y luego termina diciendo y finalizando este sector, esta parte de su discurso en el verso 8, y dice: y todo esto será principio de dolores. Bueno, nosotros podemos inmediatamente
cualquier persona que lee las Escrituras, hasta teólogos y personas especializadas en escatología, comenzar a ubicar estos eventos después de la destrucción de Jerusalén. Y inmediatamente vinieron guerras y la famosa Guerra Santa, tratando de recuperar el territorio de Israel con los musulmanos y así por delante. Está bien, yo creo que cada época puede pensar también que ese es su tiempo, pero ustedes saben que en la época de Martín Lutero, estamos hablando del año 1520, 1550, casi hasta el 1600, él pensaba que el Señor iba a retornar, a regresar. Entonces cada uno puede encontrar en su época una aplicación y a los eventos que están sucediendo como que son exactamente el cumplimiento de las Escrituras. Y eso está legítimo. ¿Por qué? Porque cada época, cada generación vivirá esas circunstancias. No hay duda. Pero dice el Señor que eso no es señal del fin. Entonces, más adelante sabremos y aprenderemos qué realmente nos indica cuando el fin se acercará. Amén. Y en el griego es interesante que diga aquí, cuando dice en el verso 8, y todo esto será principio de dolores, en el griego da la idea de dolores de parto. Dolores de parto, ¿por qué? Porque se está preparando el ambiente, o sea, las guerras, rumores de guerra, levantándose nación contra nación, reino contra reino, terremotos por todos los lugares. Ya es una evidencia que se está preparando a una mujer, la tierra, el mundo, la iglesia, la gente justa, ya están cansados de este sistema mundial carnal. Entonces están clamando, están con dolores para que diga: Señor, ven, manifiéstate. Y eso está preparando el ambiente. Por eso es que encontramos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis a una mujer que está con dolores de parto. El libro de Apocalipsis obviamente nos habla de las cosas del fin, sin lugar a dudas. Y en el capítulo 12, versículo 1, dice: apareció en el cielo una señal, una mujer vestida del sol. Y yo sé que han habido muchas interpretaciones en relación a quién es esta mujer. Unos dicen que es Israel, otros dicen que fue María, por el haber dado a luz a Jesucristo. Y la mayoría, o muchos también, ven a esta mujer aquí como la iglesia. No hay duda que esta mujer puede también representar la iglesia, pero también va a representar a Israel, ¿sí? A Israel, el Israel de Dios, en el cual forman parte judíos y gentiles creyentes en Jesucristo. Ellos son los que van a dar a luz al Hijo que va a reinar con vara de hierro en esta tierra. Pero lo que yo quiero llamar la atención de ustedes, lo que quiero ponerles como el foco principal, por la razón por esa razón venimos aquí a Apocalipsis 12, es lo que dice aquí: una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Vestida de sol quiere decir que eso es parte de ella misma, pero lo que está debajo de sus pies no es parte de ella misma. Pero dice la Escritura en Hebreos capítulo 1 y en el versículo 13: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Lo que encontramos entonces debajo de los pies de esta mujer, o sea, en su estrado, es un enemigo. Y las estrellas que están sobre su cabeza obviamente es lo que es parte de ella misma, lo que compone a ella misma. Dice 12 estrellas que pueden representar tanto las 12 tribus de Israel como los 12 apóstoles. O sea, nosotros no tenemos que quedarnos completamente cerrados en relación a decir esto es solamente Israel y esto es solamente la iglesia. No, es obvio que aquí en este contexto está íntimamente relacionada la unidad de Israel espiritual
la iglesia, judíos y gentiles creyentes en Jesucristo, aquí unidos ya para dar a luz. Y dice que esta mujer tiene la luna, pero ustedes ya se pusieron a pensar que el símbolo del Islam es la luna creciente, la media luna. El símbolo del Islam. Y dice aquí que la iglesia tiene la luna debajo de sus pies. O sea, lo que está diciendo es que a pesar de la gran persecución que vamos a ver de aquí a poquito, que va a venir, el Señor ya está dándole a la iglesia la victoria sobre la luna. Estará debajo de sus pies porque ella estará vestida del sol de justicia de Malaquías 4, versículo 2. El sol de justicia que traerá en sus alas salvación. Y es interesante que aquí en el capítulo 12 también aparecen las alas de la gran águila para llevar a esta mujer al desierto para ser guardada y sustentada ahí durante 3 años y medio. Bueno, pero esta mujer, dice en el versículo 2, está encinta. O sea, quiere decir, dice, clamaba con dolores de parto. Es el mismo concepto que Jesús utiliza hablando de los principios de dolores de parto. Esta mujer obviamente no está en el contexto de ese principio de dolores, pero es el principio de dolores que experimentará el mundo todo el mundo, las naciones, para prepararse para aquel momento, porque también la iglesia y el Israel de Dios está con dolores de parto para dar a luz y para manifestar de una forma gloriosa al Hijo de Dios en esta tierra. O sea, visto a través de ellos, es dando a luz. Y como obviamente esta mujer no es una mujer, una persona solamente, sino es una compañía, aquí esta mujer es Sión, la iglesia, el número de creyentes que antes y después de Cristo han creído siempre en el Mesías, es la iglesia, Sión, y está aquí exactamente para manifestar el plan de Dios a través de los dolores de parto. No va a ser fácil, pero va a dar a luz. Y es interesante que el dragón quiere matar a ese hijo que va a nacer. ¿Por qué? Porque él sabe que ese hijo es la clave para su derrota total y definitiva. Pero también encontramos en Romanos capítulo 8, en el versículo 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es interesante ese versículo. El anhelo ardiente de la creación, y eso incluye la tierra, los árboles, los animales, todo en sí. Dice que están aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Bueno, ¿nosotros no somos hijos de Dios? Sí, pero parece ser como que no hemos llegado todavía a una madurez para manifestar al Hijo. Y eso es lo que la creación está esperando. Así como cuando Cristo se manifestó y transformó el mundo, así cuando estos hijos de Dios, los huíos de Dios se manifiesten, también van a transformar el mundo. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa vendrá a través de los hijos de Dios. Por eso es que la creación está gimiendo. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto, otra vez la expresión usada aquí, hasta ahora está con dolores de parto, está esperando. O sea, la creación misma ha estado con dolores de parto desde el principio, desde que fue colocada a esclavitud por el hombre. Desde que el hombre perdió el control, la creación está gimiendo. Por eso hay también, digámoslo así, simbólicamente, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, en fin, toda la tierra se mueve y está ahí, aunque todos lo pueden ver los geólogos como algo, un proceso natural de la tierra en sí.
nosotros también podemos encontrarle un aspecto espiritual en el cual se manifiesta, porque es a través de estos cataclismos que hay muertes, que la gente se arrepiente. Y no hay duda, Dios, el creador de todas las cosas, también utiliza todo fenómeno natural, todo desastre natural para traer arrepentimiento en las personas. Entonces dice que tanto ellos están con dolores de parto, y no solo ella, dice la creación, dice Pablo aquí en el versículo 23, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Tenemos que entrar a formar parte de aquellos que gimen dentro de sí mismos, dice, esperando la adopción, la huiotesia, la redención de nuestro cuerpo. Es llevarnos la adopción, está hablando de la madurez. No está diciendo que no somos hijos o que somos hijos adoptados. No, está diciendo que estamos entrando al momento de la madurez. El Señor ha estado preparando hijos sobre toda la fase de la tierra, en todas las generaciones ha preparado hijos, ha levantado hijos maduros que han traído avivamientos, que han traído bendición sobre esta tierra. Y en los últimos días el Señor también levantará hijos con la gloria de su presencia, con la madurez de su presencia, con la santidad de su presencia y con el poder de su presencia, para que este mundo pueda ver que hay un Dios que está juzgando y que Él va a cambiar las cosas de esta vida, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de la redención de nuestro cuerpo, no podemos dejar a un lado pensar y hablar sobre el arrebatamiento y la transformación cuando el Señor venga. Entonces, estamos viviendo una época muy importante. Creo que ese periodo de principio de dolores ya lo pasamos. Es muy probable que ya estamos mucho más adelante que ese periodo ya profetizado por Cristo. Y en Juan capítulo 16, el Señor también habla a sus discípulos sobre dolores de parto en relación a su partida. Es interesante. Aquí en el capítulo 16 de Juan, y dice en el verso 6, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. O sea, los dolores de parto, dice, y principio de dolor, está diciendo, está llegando la hora. Pero él dice, recuerden, pero aún no es el fin. Pero lo que sí está diciendo es que está llegando la hora. Consideremos claramente las palabras del Señor. Dice, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Oigan qué promesa. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Este sin duda tuvo su cumplimiento cuando Cristo resucitó y se presentó nuevamente a los discípulos que estaban muy tristes, hasta incrédulos de que Él hubiera resucitado. Y Él llega delante de ellos y se presenta, ellos pensando que era un fantasma, un espíritu. Él les dice, no, venid y tocadme y ved que no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene cuerpo y huesos, como carne y huesos como yo tengo. Venid, palpad y ved.
Entonces el Señor se manifestó y desde aquel momento la tristeza de sus corazones de pensar que habían perdido para siempre a su maestro desapareció y ahora estaban alegres. Y la alegría aún se convirtió en superior, en mayor cuando recibieron la doble porción, no solo de la visita física del resucitado, sino también la unción que cayó sobre ellos en Pentecostés a través del Espíritu Santo. Y ahora ese maestro precioso y Señor y Salvador y Redentor de sus almas, ahora no únicamente estaba con ellos, sino estaba en ellos. El Espíritu Santo entrando y llenando esas vidas que transformaran Jerusalén y transformaran el mundo a través de la predicación de hombres dispuestos a entregar sus vidas. Eso solo viene a través de dolores de parto. Dice el Señor, ellos tuvieron dolores de parto, gimieron, lloraron, pero el Señor los bendijo con su presencia. Y entonces así va a suceder en el fin. Va a ser preparado a un ambiente para que el mundo también tenga dolores de parto, principalmente la iglesia e Israel, para prepararse para el día de la manifestación de los hijos. Amén. Pero una alerta: si las guerras y las pestes y los terremotos y otros fenómenos naturales no hacen que las personas se afirmen en el camino de la verdad, por lo menos la mayoría, ¿qué es lo que va a suceder cuando vengan realmente los dolores? No principios, sino lo fuerte de los dolores. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis que cayendo los juicios, los hombres en lugar de arrepentirse, blasfemaban delante de Dios, y en lugar de arrepentirse y humillarse delante de aquel que tiene poder sobre esos juicios, ellos blasfemaban. Imagínense, en lugar, las personas no se convierten, se ponen más duras después de ver algo y ven a Dios como un Dios injusto, en lugar de verlo como un Dios justo y a nosotros totalmente pecadores y que necesitamos arrepentirnos y ponernos delante de su presencia. Pero bueno, después de eso viene la persecución. En el capítulo 24, versículo 9, el Señor entra a otra sección, y es la sección de la persecución, que también obviamente hubo en la época de los apóstoles, ¿sí? Hasta el primer siglo hubo gran persecución, segundo y hasta el tercer siglo aún persecución continuaba, hasta que la iglesia o el imperio romano adoptó el cristianismo como la religión nacional, y entonces paró la persecución. Pero dice en el verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Oigan esto, por causa de mi nombre. Vamos a leer hasta el versículo 13. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, lo siguiente que el Señor les revela a ellos es que habrá gran persecución. Y por lo visto, esta gran persecución provocará apostasía. ¿Qué quiere decir? Bueno, abandonarán el camino. Apostatar es abandonar la fe, es dejar el camino correcto y desviarse. Según el apóstol Pablo, hay dos rasgos claros del fin antes del retorno del Señor. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 5, Él les dice que no se dejen mover por carta o por palabra, como que fuera de ellos, dice, sino que de que el día del Señor está cercano, dice Él, sino dice que
Primero va a manifestarse, va a haber una gran apostasía y se manifestará el hijo de perdición. Entonces, antes de la venida del Señor, estas dos cosas veremos. Por eso es que aquí en el discurso profético del Señor en el Monte de los Olivos, Él está mencionando exactamente la persecución. Muchos tropezarán entonces. ¿Qué es tropezar? Bueno, van a escandalizarse. Y debido al escándalo en sus corazones, por la persecución, no contra ellos, sino porque son seguidores de la palabra. Y sin duda, ambos eventos o manifestaciones, o sea, la apostasía y la manifestación del hijo de perdición o el hijo de pecado, van a desarrollarse, no hay duda, dentro de la iglesia. Porque no puede existir apostasía donde no hay cristianismo. No puede existir apostasía donde no hay fe. Los que están perdidos están perdidos. Pero la apostasía va a manifestarse dentro del grupo, del número, del conglomerado de personas que se dicen creyentes. Ahí se va a manifestar la apostasía y también el hijo de perdición que se va a sentar, dice, en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios, y va a oponerse a todo objeto de culto, no porque no exista Dios o porque Él trate de manifestar eso, sino porque Él quiere tomar el lugar de Dios para que lo adoren a Él. Entonces, pero el templo no es un templo físico, es el templo del Señor, es la iglesia, el cuerpo místico del Señor que está sobre la faz de la tierra, toda la faz de la tierra. Entonces, esa manifestación será universal, es lo que está diciendo. Habrá una manifestación del mal en toda la faz de la tierra. Donde se encuentra la iglesia, ahí se va a manifestar también la gran apostasía y sin duda va a comenzar a través de una gran persecución. La mayoría de nosotros como hombres tenemos miedo a ser perseguidos. Tenemos miedo a tener que decir, bueno, de hecho nosotros en nuestras generaciones, esta generación no ha vivido una persecución, con excepción de nuestros hermanos en el oriente, de nuestros hermanos en Cristo verdaderos que están en Irán o en Afganistán, o en Irak o en Sudán, y en esos lugares, en Siria, por ejemplo, ¿sí? En Libia también, en muchas partes del África, donde están siendo perseguidos los verdaderos cristianos, ellos están sufriendo, pero podemos leer las noticias y enterarnos que ellos están siendo fieles, que están permaneciendo en la fe, que muchos de ellos están muriendo debido a su fe, a su profesión, han permanecido fieles hasta la muerte, han perseverado, como dice aquí el Señor, mas aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Los perseguidores serán instrumentos de Satanás, obviamente permitidos por Dios, es parte de lo que va a suceder, y la principal razón es para separar el trigo de la cizaña, para separar los justos de los falsos, para separar los falsos de los verdaderos discípulos de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, leemos ahí en el versículo 9, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Aquí está el punto: engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dice, por esto, increíble, ¿verdad? Por esto Dios les envía un poder, o sea, Él está permitiendo que esto suceda para probar a los hombres. Será un periodo cuando la iglesia es llevada al desierto para ser tentada, al igual como Cristo Jesús, su Salvador, fue tentado en el desierto, pero la iglesia saldrá incólume, o sea, la iglesia va a salir con victoria, va a salir venciendo y no vencida. Ese es el propósito que el Señor tiene para su iglesia. Va a salir como oro, como su Señor.
y con el poder de predicar el evangelio del reino. Como lo hizo el Señor cuando comenzó, después de que salió del desierto, dice que Él comenzó a predicar el evangelio del reino y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es interesante que en el capítulo 24, en el versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y luego el verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino. Eso lo vamos a estudiar después. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál es el evangelio del reino? Es el evangelio que surge en medio de la persecución. Es el evangelio que surge en medio de la oposición. Es el evangelio que no tiene miedo. Es el evangelio que no se limita a un grupito. Es el evangelio que manifiesta la gloria de los cielos. No importando o en detrimento de sus propias vidas, no importando que nuestras vidas estén en peligro, vamos a predicar el evangelio del reino. No es el tipo de evangelio que hoy se predica en la iglesia en general, un evangelio de no sufrir, un evangelio de prosperidad, un evangelio de solo amor. Eso es maravilloso, y esas tres cosas, amor, prosperidad y sin sufrimiento, lo que trae es multitudes, porque la mayoría no quiere sufrir, la mayoría quieren ser prósperos y ricos, y obviamente la mayoría solo quieren ver a Dios como un Dios de amor. Y sí, realmente Dios es amor, pero la Escritura dice también que Él es también fuego consumidor. Entonces tenemos que aprender a tener el equilibrio y a encontrar el equilibrio que las propias Escrituras nos presentan, y poner atención a las palabras de Cristo, el profeta de los profetas, que dice que habrá persecución, os van a perseguir, dice el Señor. Y así como sucedió en la iglesia primitiva comenzó a recibir persecución. Ellos comenzaron a ser azotados, comenzaron a ser colocados en la cárcel, ¿sí? Pero en cuanto ellos más eran oprimidos, dice que ellos más se levantaban con gozo y sintiendo que ellos no eran dignos de sufrir por Cristo, y sentían un gozo de ser tomados en cuenta para sufrir por Él. Dice aquí la Escritura que los amenazaron. El capítulo 4 de Hechos dice que estaban amenazando a los discípulos. Les dijeron en el verso 21, ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, o sea, haber curado a aquel cojo, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ellos están hablando de lo que sucedió con Jesús. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, escuchen esto, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Había oposición? Había. ¿De quién? ¿De parte de los gentiles? No, era de parte del propio pueblo de Dios, de parte de los propios líderes religiosos, impidiéndoles que predicaran el evangelio del reino. Y dice: mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, autoridad, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, oigan, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo, dice, la palabra de Dios. Pero
Ah, la persecución continuó, la oposición continuó, y luego en el capítulo 5, cuando ellos son prácticamente llevados al grado que podrían haber sido muertos por el sumo sacerdote y por los que estaban con él, aquí hay una intervención. El Pedro les dice en el verso 29 del capítulo 5, dice: señores, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Luego dice, en el 34 se levanta Gamaliel para ayudarlos, no para propiamente ayudarlos, sino para ayudar al concilio, para que no cometieran un grave error en matar a algo que podría ser de Dios, y si es de los hombres va a desaparecer. Es todo el resumen de esto. Y entonces dice en el verso 40, y convinieron con él, y llamando, o sea con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Oigan, por favor, con atención. Esto es lo que vivió la iglesia primitiva. Mucha oposición y persecución. Y los pusieron en libertad, pero después de azotarlos. Y ellos salieron de la presencia del concilio, 41. Oigan cómo salieron. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, no era por su linda cara, no era porque ellos eran maravillosos, no es porque ellos eran bien ungidos, no, era porque el ungido estaba en sus vidas. Era por el nombre que ellos cargaban en sí, el nombre precioso que es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y todos los días, dice, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Bueno, que nosotros también podamos percibir que la causa de la persecución, otra vez, volviendo a Mateo 24, versículo 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados para lo que viene, porque es por el precioso nombre de Jesús que habrá persecución dentro y fuera de la casa. Fue en el desierto que Israel fue preparado. Fue en el desierto que la vieja generación murió. La generación que había nacido en Egipto, la carne, el mundo. Y la nueva generación que nació en el desierto, que nació en medio de la tribulación, que nació en medio de la oposición y de la persecución, en un ambiente total de prueba, en un ambiente total de confianza en Dios, porque no podían confiar en nadie más. Fue ahí que surgió la generación que conquistó la tierra prometida. Este mundo va a ser conquistado por el glorioso nombre de Jesús que se va a manifestar en su pueblo, pero un pueblo que primero va a tener que pasar por grande apostasía y la manifestación perversa de Satanás. Entonces, dos cosas provocará la persecución. ¿Qué cosa? Apostasía. ¿Por qué? Porque las personas se escandalizarán. Ellos van a ofenderse, se van a ofender, no van a continuar debido al amor a sí propios. O sea, no solamente habrán doctrinas falsas, habrá también persecución física debido a decir que somos cristianos. Seremos perseguidos, otra vez, entendamos, no porque somos algo especial, mas por causa del nombre del Señor. Somos especiales por Él, por causa de Él, por amor de Él, por la santidad de Él. Y como dice en Efesios 1:6, somos aceptos en el amado. Pero la persecución es necesaria que venga, como el Señor dice, porque la persecución va a probar los corazones, va a colocarnos en un filtro a todos. La persecución revelará que en muchos corazones aún conservan muchas piedras, o sea, obstáculos que no fueran quitados, que les está impidiendo avanzar en el camino del Evangelio.
La persecución revelará que no se cavó lo suficiente para eliminar los impedimentos, que no hubo esfuerzo para quitar la dureza de corazón, porque las piedras representan la dureza del corazón, como dice el Señor en Mateo capítulo 13, verso 20. Sin embargo, lo que fue sembrado entre piedras, dice, es el que oye la palabra y luego la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, dice. Antes, dice él, es de poca duración. O sea, aquí está el Señor revelando que en el momento de la persecución, del sufrimiento que la iglesia va a pasar por el nombre de Jesús, se manifestarán los cristianos de poca duración. Al Señor aquí los llama de poca duración, tanto en Mateo 13, 20 como en Marcos capítulo 4, verso 17. Pero no tienen raíz en sí mismo, antes son de poca duración. En el griego da a entender que duran solo por una estación. ¿Qué estación? La estación buena. Porque cuando viene la estación mala de lluvia, ya no quieren más seguir, ¿verdad? Porque no están dispuestos a pagar un precio. Y no es que nosotros tengamos que pagar el precio de nuestra salvación. No, es la prueba de nuestro amor por Él, de nuestra gratitud por Él. Es la prueba para ver si somos fieles, si somos, como dice aquí, leímos en Hechos, dignos. Que ellos estaban gozosos de que habían sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Muchos no lo ven eso como una dignidad, lo ven eso como falta de amor de parte de Dios. Pero los verdaderos cristianos, los fieles al Señor en toda estación, siempre permanecerán en su presencia, en toda estación, sea en la estación seca, sea en la estación lluviosa, sea en la estación de frío, sea en la estación de calor, no importa. Ellos no son de corta duración, no importa que venga un viento fuerte, no importa nada, ellos van a permanecer firmes. Y como dice la Escritura en el libro de Cantares, hablando sobre la esposa del Señor, dice en el capítulo 4 y versículo 12, huerto cerrado eres, dice el Señor. Vamos a leer hasta el versículo 16. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados fructífero, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos olorosos, perfumados, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, es el viento del norte, y ven, Austro, el viento del sur. Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Lo que está diciendo es que el huerto del Señor necesita ser probado a través del viento del norte y viento del sur, vientos fríos o vientos calientes, ¿sí? Estación seca o estación lluviosa, no importa en qué estación el Señor nos coloque, Él tiene entre su plan que lo que venga va a soltar los aromas deliciosos de su huerto, de nuestro corazón. Nosotros le daremos a Él deleite, aún en medio de los momentos cuando tengamos que exhalar mirra, muerte, aún en los momentos que tengamos que exhalar azafrán, canela. No importa, el Señor quiere sentir los aromas que van a agradar a su corazón en medio de toda circunstancia. Entonces es necesario que vengan los vientos sobre el jardín del Señor, sobre su iglesia. Persecución va a venir y será necesario, porque ella probará y va a dar a conocer quiénes son verdaderos y quiénes no lo son. Entonces, para terminar, la persecución revela no únicamente a los malvados, sino revela también quiénes son los verdaderos hijos de Dios, las joyas del Señor. Primero, la persecución revela quiénes heredarán el reino de los cielos. En Mateo capítulo 5, verso 10 dice: bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, eso es, por causa de su nombre. Bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, una de las
propósitos de la persecución es dar a conocer quienes heredarán el reino de los cielos. Los que caigan en apostasía no van a heredar el reino de los cielos, pero los que soporten y se mantengan firmes, ellos lo heredarán. Segundo, ¿qué manifestará la persecución? ¿Quién es, no solamente quién será heredero del reino, sino quién es digno del reino? Como leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 1 y verso 4. De manera que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, dice, por causa de vuestra paciencia y fe, y en todas vuestras persecuciones y aflicciones que soportáis. Prueba, escuche, prueba clara del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también padecéis. Padecemos para ser considerados dignos del reino de Dios, y es parte del justo juicio de Dios. La persecución libera muchas cosas en nuestro corazón. Liberan muchos, como ya hablamos, aromas, pero también pueden liberar malos olores, ¿sí? Palabras, pensamientos, actitudes que se liberarán del corazón debido a que estamos pasando por momentos difíciles. Pero el Señor quiere, mis amados hermanos, que nosotros seamos también de aquellos que serán dignos del reino de Dios. Tercero, la persecución va a revelar a los vencedores. En Romanos capítulo 8, verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y comienza diciendo, tribulación. Miren qué tremendo. Tribulación, o angustia, o persecución, no, o hambre. Recuerden, el principio de dolores va a provocar pestes y hambres, o hambre, o nudez, falta de recursos, o peligro, o espada, como está escrito, dice, por amor de ti, por causa de su nombre, por amor de ti somos entregados a muerte todo el día. No por nosotros, por amor del Señor. Fuimos reputados como ovejas para el matadero. Mas en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Somos más que vencedores. El tercer aspecto que va a revelar la persecución va a ser manifestar quiénes son los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Por eso el Señor dice en Mateo 24:13, y aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Habrán vencedores, los que permanezcan fieles hasta el final. Cuarto, la persecución revelará quién es fuerte en Cristo. ¿Quién es fuerte en Cristo? Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9 dice, y me dice, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De buena voluntad pues me gloriaré en mis flaquezas, para que en mí habite el poder de Cristo. El poder de Cristo habita cuando estamos siendo flacos o débiles, o cuando somos flacos o débiles. Dice en el verso 10, por lo que siento placer en las debilidades y en las injurias y en las necesidades, y dice, y en las persecuciones, en las angustias por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, entonces quiere decir que el cuarto aspecto que se va a manifestar, que va a revelar la persecución, es quién es fuerte en Cristo. Entonces la fortaleza que el Señor quiere ver en sus hijos en estos últimos días no es la confianza en su carne, no es la confianza en sus estrategias, es la confianza en Cristo, como Pablo aprendió. Señor, quita esto de mí, Señor. No, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la persecución. Mi poder se perfecciona en la angustia. Mi poder se perfecciona cuando tú sientes que ya has perdido toda esperanza. Mi poder se perfecciona cuando tú crees que ya no hay más que hacer contigo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces, cuando Pablo entendió, él dijo, bueno, entonces de buena gana, de buen placer, con toda voluntad.
Me voy a alegrar en medio de cualquier situación difícil. Yo quiero ser como aquellos que exhalan el olor de canela y de fragancias aromáticas para nuestro Dios. Quiero ser fuerte en el Señor. Y quinto, para manifestar quién vive piadosamente. Oigan qué tremenda esta última. En 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 10 dice: tú, sin embargo, has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo, modo de vivir, o el estilo de vivir, intención, fe, longanimidad, amor, paciencia, escuchen, persecuciones y aflicciones tales que me sucedieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Cuántas persecuciones sufrí y el Señor de todas me libró. Sufrió persecuciones. ¿Qué quiere decir? Pero de todas me libró. ¿Que le impidió entrar en ellas? No, no está diciendo eso. Le está diciendo que él sufrió persecuciones, pero en medio de esas persecuciones, él fue librado con victoria. Él salió tal vez un poco golpeado, tal vez un poco apedreado, porque sí pasó por todas esas cosas. Él dice que sufrió muchos naufragios, sufrió lapidaciones, o sea, de hecho una vez lo consideraron muerto. Entonces, dice, pero a pesar de esa situación, él fue librado. Y en el versículo 12 dice, y también, escuche, y también, todos los que piadosamente quieren vivir en Cristo Jesús, porque solo así se puede vivir en Cristo, piadosamente, en santidad, aquí nos garantiza algo: padecerán persecución. O sea, la persecución viene para manifestar quiénes son santos. La persecución va a venir, es como aquel dicho: solo se tiran piedras a los árboles que dan fruto. La persecución viene sobre aquellos que son justos. Entonces, si estamos siendo perseguidos, en lugar de pensar que estamos siendo abandonados por el Señor, debemos saber que es el tiempo con el cual el Señor va a manifestar que nosotros somos sus joyas, que somos sus amados hijos, que somos sus preciosas obras, que somos aquellos que manifiestan la santidad de Dios, su piedad en esta tierra. Pero luego dice el final del verso 13: mas los hombres malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, queridos, 5 cosas se manifiestan a través de la persecución. 5 cosas son reveladas en relación a los hijos cuando se inicia la persecución. No así con los perversos que dice que apostatarán. Lo primero es que se manifestará quién heredará el reino de Dios. Segundo, quién es digno del reino de Dios. Tercero, quiénes son los vencedores. Cuarto, quién es fuerte en Cristo Jesús. Y quinto, quién vive piadosamente. Y para terminar, solo pensemos por un momento cómo es que nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de los ejemplos, del cual debemos seguir sus pisadas, dice, cuando Él vino a esta tierra y nació como hombre, dice que aquel día se manifestó un coro celestial, y ese coro cantó buenas nuevas de gran gozo para toda la humanidad. Dice, porque os ha nacido hoy Cristo el Señor. Y estaba el coro cantando, debe haber sido algo majestuoso, algo impactante, música nunca oída en aquellos montes donde estaban aquellos pastores. Qué impresionante. Pero días después, la pareja José y María, padres de Jesús, y el ser celestial que había nacido, tuvieron que huir a Egipto porque un rey malvado y pagano estaba ahora persiguiéndolo para tratar de matarlo. Así como comenzamos, una mujer vestida de sol,
¿sí? Dando a luz con dolores de parto, y luego que da a luz, el dragón va y quiere destruirlo. Aquí también vemos a este representante del dragón, Herodes, que quiere matar y los persigue, pero ellos dicen que son indicados por un ángel del Señor y les dicen que deben ir y huir a Egipto. Y ellos se van para Egipto después de que los 3 sabios les dan incienso, mirra y oro. Sin duda ese fue el dinero que ellos usaron para su viaje de vacaciones para Egipto. Herodes quería acabar con la vida santa, piadosa que había nacido desde el principio. Dice que todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Entonces él comenzó a ser perseguido desde que nació. Imagínense qué garantía hay para aquellos que son seguidores de ese mismo maestro. Habrá persecución. Y cuando el Salvador, la noche de su traición, la noche de nuestra redención, él también fue perseguido cuando estaba en el Getsemaní. Ahí llegaron una turba de soldados y de personas que estaban debajo de la autoridad de los sacerdotes, y juntamente con él Judas, y sin duda la hueste de demonios del infierno llegaron ahí respaldando esa manifestación perversa y de tinieblas, y ahí él fue perseguido. Y es en ese momento que él ora a su Padre diciéndole que se haga su voluntad, que él quiere permanecer fiel. Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Y él se entrega. Y a pesar de que todos lo abandonaron, él permaneció fiel. Y su permanencia fiel, aquel que persevere hasta el fin será salvo. Su permanencia fiel en medio de toda tribulación y persecución nos dio salvación. Hermanos, en el nombre del Señor, que este principio de dolores, y que obviamente ya pasamos de ese periodo hablando históricamente, pueda prepararnos para lo que viene. Porque si nuestros amados hermanos en el oriente ya comenzaron a ser perseguidos, aquí también va a haber persecución, principalmente cuando se levanten grupos poderosos y hasta extremos y fanáticos para querer destruir a aquellos que aman la justicia y la rectitud. Señor, en el nombre de Jesús, manténnos fieles. Señor, en tu nombre, haz que nuestra vida sea de un olor agradable delante de tu presencia. No permitas que en ningún momento aquellos que han entrado a la iglesia sean considerados de corta duración. Señor, haz que aquellos que se han acercado a la iglesia caben y quiten las piedras, todo tropiezo de sus corazones. Señor, que sus raíces puedan penetrar hasta encontrar las aguas, y que sus raíces puedan penetrar profundo para arraigarse y ser firmes para cuando vengan las inundaciones, cuando vengan las tempestades, cuando vengan los vientos fuertes, ellos puedan permanecer firmes. Señor, en el nombre de Jesús te ruego por tu iglesia, porque habrán falsos profetas y falsos cristos que van a engañar a muchos. Tú lo dijiste, Señor, pero aquel que persevere hasta el fin será salvo. Señor, en el nombre de Jesús, envía de tu perseverancia, envía de tu poder sobre aquellos que son débiles, sobre aquellos que reconocen que no son capaces de permanecer en el camino si no es con tu ayuda. En el nombre de Jesús, fortalécelos, Señor, y dales la actitud correcta para que ellos se sientan que es una dignidad sufrir por ti. Si tú sufriste por nosotros con amor profundo, ¿por qué nosotros no vamos a manifestar, Señor, la misma actitud ahora que venga la persecución? Señor, en el nombre de Jesús, que hagamos lo que tú hiciste, lo que Pablo hizo también, Señor, levantar nuestro rostro y dirigirnos así hacia Jerusalén. Señor, en el nombre de Jesús, que hoy no sea un tiempo en el cual vamos a ganar nuestra salvación, pero es necesario, Señor, que manifestemos dignidad del reino de Dios. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por enseñarnos de tu palabra y por darnos ánimo y exhortación para seguir adelante. Te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Redentor y Salvador, aquel que murió por nosotros para darnos vida eterna. Amén.
mantéñame fiel, oh Cristo, mantéñame fiel, mantéñame fiel, oh Cristo, mantéñame fiel. Dame gracia cada día, mantéñame fiel, mantéñame fiel, oh Cristo, mantéñame mantéñame fiel, oh Cristo, mantéñame fiel. Una acogida debo correr a victorias para obtener. Dame gracia cada día, mantéñame fiel. Una corrida debo correr a victorias para obtener. Dame gracia cada día, mantéñame fiel. Amén. Que el Señor les bendiga, les dé gracia, les dé fortaleza, porque la persecución siempre la tendremos, ¿sí? A través de los vecinos, sí, el Señor va a usar otro tipo de instrumentos, a través de los propios políticos, a través de otros grupos contrarios al cristianismo, en fin. En nuestra región, en nuestra vecindad, en nuestra aldea, en la ciudad, vamos a encontrar persecución, pero mantengámonos firmes en el nombre del Señor. Amén. Que el Señor los bendiga.